Bien, habíamos dejado los efectos con relación a los sucesores de las partes. En cuanto a los sucesores universales, en sí, los efectos del contrato se van a extender de manera pasiva y activa a aquellos que sean sucesores universales, pero también hay excepciones, como por ejemplo cuando la obligación que nace de un contrato entre partes, ¿no? Intuito personae, fuese inherente a la persona, ¿no? Como por ejemplo, es el claro ejemplo del concertista de piano. Es Claro. decir, esta obligación no pasa a sus herederos, porque sus herederos pueden no saber tocar el piano en este caso. Sí, también se da el ejemplo siempre de las pinturas, que tipo encargaste una pintura, se murió el... Se murió el artista, claro, Sí, eso es una habilidad personal, valga la redundancia, de la persona. Por eso en sí esta transmisión es incompatible con la obligación en cuanto a su naturaleza en sí. Por otro lado, que esta transmisión esté prohibida, ya sea por una cláusula o por la ley, en este caso. Por ejemplo, que cuando fallecería un locatario, el contrato quede resuelto, ¿no? Es decir, claro. podría pasar perfectamente a los sucesores el pacto de preferencia, en este caso. Y en cuanto a los sucesores particulares en sí, en principio, el sucesor particular hace de cuenta que es un tercero, es decir, que aquellos contratos que estén firmados por la persona que haya transmitido el bien, no le va a afectar si el transmisor, ¿no?, de este bien hubiese contratado, por ejemplo, un arquitecto, ¿no?, que es el caso que yo siempre doy del contratista en este caso, Sí, ¿no?, respecto de las obligaciones. Pero acá también hay excepciones, que es cuando hay un contrato, por ejemplo, de locación en el que el adquiriente debería en sí respetarlo, incluso cuando la cosa enajenada, o sea, la locación, subsista durante el tiempo convenido. Que hablemos de contratos de garantía, como por ejemplo una hipoteca, una prenda, o de obligaciones ambulatorias en sí para quienes son titulares de las cosas, ¿no? Porque pasaría de un titular a otro. Por ejemplo, expensas comunes de la propiedad horizontal, ¿no? Es el mismo caso en el que te puse el otro día del departamento que te dejaría tu sí. papá. Tu papá paga expensas, vos sos la heredera, que él se haya muerto no te exime de pagar las expensas. La Claro. obligación pasa a vos, por la propiedad también pasa a vos. Pobre, en dos clases lo maté como 7 veces a tu viejo Sí. y cumplió años la clase pasada. Y encima en el cumpleaños el viernes. Claro. ¿Llegaste a cantarle el feliz cumpleaños? Saliste corriendo. Sí, sí, ya habían terminado, pero no importa, comí torta. Ah, lo importante es comer torta. Ahora, el viernes tengo el de mi hermana, así que Ah, bueno, matamos a tu hermana también y de paso acrecentamos tu parte de la herencia. Uno menos quedan dos. Si mal no recuerdo eran sí, cuatro. sí, Por eso, uno menos quedan dos. En cuanto a los efectos con relación a estos terceros que veníamos hablando, en sí no existen efectos, salvo por las obligaciones en cuanto a acreedores y alguna disposición legal en contrario. ¿Por qué no surgen obligaciones en cuanto a terceros? Bien, porque en sí los terceros no, o tampoco surgen obligaciones a cargo de terceros, no tienen derecho a invocarlo para hacer recaer una obligación sobre la parte que no convino esa obligación. Por eso es que hay esta excepción a los acreedores, ¿no? Porque si bien es verdad que el tercero tiene un interés, por eso se lo llama acreedor en este caso, es decir, el interés del acreedor es querer cobrar un dinero que se le deba, eh, puede haber disposiciones legales en contrario como el 1021 y el 1022, ¿no?, que establecería que esto quedaría exceptuado en cuanto al 1025 y 1030, que es cuando se incorporan terceros al contrato, sí, bajo diferentes supuestos, como lo es, por ejemplo, un contrato a nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque para celebrar el contrato a nombre de un tercero, por supuesto, hay que tener su previa autorización o incluso ser representante. Por otro lado, también tenés la promesa del hecho de un tercero, que es donde una persona promete que otra va a cumplir un determinado hecho. Es como el ejemplo de Michael Schumacher. Ah, justo, mira, ahí lo tenés. El ejemplo de ah, sí, lo Michael había leído. Schumacher del piloto de carreras, ¿no? Un tercero se compromete a que esta persona eh,
llevaría la propaganda de una empresa X en la carrera y lo llevaría el piloto. Imagínate cuando hice esto, que Schumacher ya hace como 15 años que está en coma. No, divino, cuando redacté, cada vez que leo esto, tengo que ayornar los ejemplos. También tenés contrato o estipulación a favor de terceros, que es cuando las partes en sí convienen que otra va a cumplir a favor de un tercero un acto determinado, como por ejemplo un seguro de vida. Tenés el contrato de pago por designio, que es cuando algunos otorgantes de un acto se reservan una facultad de designio dentro de un plazo establecido para ceder su posición contractual, es decir, para que alguien lo reemplace y por supuesto todos los derechos y obligaciones de esta persona que sale del contrato pasen inmediatamente a la que ocupa su lugar. ¿Hasta acá vas bien? Sí. Igual me tengo que centrar a leerlo porque Sí, esto es horrible. sí, es re feo. Y la mayoría de esto no lo toman salvo suspensión del cumplimiento. Pero bueno, son efectos que depende Sí, del caso contractual en sí pueden salir. Por eso en sí, los efectos de algunos contratos propios, ¿no? Hasta ahora todos los efectos que yo te vengo mencionando son efectos en relación al sujeto que sí, hace el contrato, por supuesto, ¿no? Pero también hay contratos onerosos y bilaterales que van a producir efectos propios, como por ejemplo sería la obligación de sanear y la suspensión de cumplimiento, ¿no? Porque en sí la obligación, cuando vos te hablan de la obligación de sanear, es decir, el saneamiento, esto básicamente te va a llevar a dos cuestiones, responsabilidad por evicción y por vicios ocultos en sí. Siempre que hables de sanear, hablas de alguna de estas dos de esas cosas. dos. Por eso, en cuanto a la suspensión del cumplimiento, es lo que yo siempre les digo, no sean ustedes los primeros en incumplir. Es el ejemplo del contrato de alquiler. Por ejemplo, si el locador no se niega a hacer alguna reparación que le corresponda, vos podés negarte a pagar el alquiler. Entonces, vos también incumpliste el contrato, pero vos no fuiste el primero, vos lo incumplís en Claro. razón de que la otra parte primero incumple. En cambio, Yo había hecho eso con las expensas cuando estaba en Rosario. Porque viste, están las ordinarias y las extraordinarias. sí, unas le corresponden al locador y el otro al Claro. locatario. Sí. Y bueno, estuve, no sé, como no sabíamos, estuve un montón pagándola yo. Y si yo no le decía, no me la pagaban. Así que bueno, hasta que no me pagaron, no pagué mi parte. Me Ah, puse pero a leer se ahí. hicieron bien los Sí. boludos, ¿eh? Sí. Claro, después tuviste como, no sé, un año de contrato de alquiler gratis, más o menos. No, porque las expensas eran. No, el alquiler ya lo habíamos pagado por adelantado, los 2 años, porque eran 2 años ahí. Sí. Pero las expensas eran re caras, así que bueno, me iban dando ellos por lo que yo había pagado. Y que las expensas en sí del inquilino son las más caras. El dueño siempre paga las más baratas. Así que bueno, me puse a full con el Código Civil y. Y se los enrostraste. Sí, ¿Y qué te sí, sí, no. dijeron? No, le pasé el artículo del código, todo le dije y bueno, como que me dieron vueltas y después a lo último me dijeron que sí. Y sí, más vale, se hicieron los pelotudos, total, esta ni sabe hasta que te No, avispaste. aparte viste que te tratan esta viene del pueblo, esta boluda. Tal cual, olvídate. Y ya que empezaste a pagar, bueno, mientras no se Claro, den cuenta, me encima sale más barato. el alquiler lo habíamos pagado los 2 años juntos, entonces bueno, de ahí no le puede decir no te pago este mes porque ya lo habíamos pagado. No, más vale. No, no, más vale. Igual el tema que no pague las expensas se le acumula al dueño luego. Así que Sí, por las expensas viene el nombre del dueño. Sí, no, es más, es preferible, bueno, si sos el dueño es preferible atrasarte las expensas y no y si soy inquilino, preferible atrasarte en las expensas y no en el alquiler, sí, en ese caso. Por eso en cuanto a la suspensión como acción y excepción, en cuanto a la acción, básicamente es lo que hiciste vos, ¿no? Reclamar el cumplimiento de la contraparte. Y la excepción es una defensa dilatoria, que es cuando la otra parte pide el cumplimiento de la prestación. Por eso vas a hablar de una medida dilatoria, porque vos no vas a cumplir hasta que la otra parte no cumpla u claro. ofrezca cumplir. Y los requisitos para oponerla, justamente como tu caso, un contrato de alquiler bilateral,
y que la contraparte no haya cumplido primero su prestación, ya sea total o parcial, o no haya ofrecido cumplirla. Porque a veces puede ser que ofrezcan cumplirla y si, por ejemplo, es un monto de dinero muy grande, te lo van a hacer en 800.000 cómodas cuotas. Sí, Que bueno, ese es otro tema, pero la ley lo ampara porque, aunque a vos no te guste, ofreció cumplir. sí. Ahora bien, ¿cuándo no procede la suspensión del cumplimiento? Bien, si, obviamente si el reclamante cumple o ofrece cumplir, si la obligación es bajo condición suspensiva, si el incumplimiento es insignificante, es decir, por unos centavos, no sé yo, 203 pesos con 30 y te pagan Claro, 203 sí, pesos, sí. o si el incumplimiento se debe a la falta de colaboración del excepcionante, lo ¿Cómo cual sería? no estaría como sucediendo, creo que sería un caso en todos los contratos existentes en el universo, básicamente, porque tu deber de no cumplir sería por la falta de colaboración. Por ejemplo, yo no puedo acreditar las expensas porque vos no me das los comprobantes de pago Claro, en ese caso, porque no sé cuál era tu caso. Acá en Capital Federal, cuando vos alquilas un departamento, las expensas le llegan al inquilino, entonces el inquilino normalmente le pasa una foto al dueño del departamento con el papel que le tiran por debajo de la puerta con las expensas, en cuyo caso las tenga que pagar, le das el papel, el comprobante de pago, entonces con ese comprobante el dueño va y paga la parte que le corresponde a él. claro, sí, a nosotros teníamos un encargado, nos llegaba a nosotros, nos llegaba el correo, pero también le llegaba a ellos, así que como que no. Ah, no, acá te llega al departamento y vos te tenés que encargar de pasárselas al dueño, ya sea personalmente Claro. o por una foto. Acá te vienen las cuatro hojitas, acá el típico formato de las cuatro hojitas y el papelito verde con el total. Sí, allá por las dudas todo, lo mandaban al departamento, por correo, por todos lados. Y para que no se hagan los boludos, porque muchas veces, y el inquilino no me lo pasó, no es que yo no quise pagar, yo no sabía, te hacen esa también. Total, Sí, el sí, boludo del consorcio nunca va a ver, nunca va, vos como inquilino no vas a la reunión del consorcio. claro, no. En cuanto a lo que es la tutela preventiva, una parte, ¿no? Como te dije, puede suspender el cumplimiento si sufre una amenaza de daño, porque la otra parte sufre un menoscabo significativo en lo que es la aptitud de cumplir o en su solvencia. Es decir, que el daño puede ser grave, bueno, no es lo mismo una manchita de humedad a un caño roto en la pared en el cual no tengas agua. Sí, O incluso que te deban un total que creo que debería superar el 55% del alquiler anual, es decir, que debas más de medio año de alquiler, claro. en este caso lo que agrava tu insolvencia. Ahora bien, para que esto proceda debe haber unos presupuestos fácticos, ¿no? Y que es que la parte va a suspender la obligación cuando sufra un daño o un menoscabo en cuanto a su solvencia. En tu caso no se daría porque le pagaste los 2 años de alquiler por adelantado, en ese caso. Claro. ¿Qué te fuiste a estudiar a Rosario vos? Sí, ¿Ah? Qué raro que no terminaste ahí. pasaron cosas, problemitas personales. Pasaron novios. Pasaron cosas. Ah, ves, porque no hay que ponerse de novio. O al menos no antes de estudiar. En cuanto a lo que es la tutela preventiva y la obligación de sanear, bueno, terminaste en la sigla, así que no creo que hayan pasado cosas peores que esto. No, la verdad, no sé qué era peor. Por eso, terminaste en la sigla, así que no creo que hubiesen pasado cosas peores. Todo se podía charlar. En cuanto a lo que es la tutela preventiva y la obligación de saneamiento, habíamos hablado que la tutela preventiva justamente es una acción, ¿no?, de carácter preventivo. En cuanto a que las partes van a suspender, perdón, el cumplimiento de la obligación, si se ven amenazados estos derechos, ¿no? En cuanto a la obligación de sanear que te vine mencionando, básicamente es cuando se transmite, ¿no? O cuando quien, mejor dicho, va a transmitir una obligación de sanear, debe reparar los perjuicios que sufra la persona a cargo de evicción o vicios ocultos, ¿no? Que es una táctica muy utilizada en los departamentos alquilados, en los cuales en vez de solucionar el problema de la humedad, le lavan la cara con cal,
y pintura para ocultar la mancha hasta que vuelve a aparecer en, no sé, 3 4 claro. meses y te dicen que eso no estaba, cuando eso en realidad es un vicio oculto, ¿no? Por eso en sí, cuando esto pasa, se tiene que analizar que la persona que transmite algo, es decir, por ejemplo, la persona que te alquila o el departamento, tiene una obligación de garantizar que vos, que sos la que lo va a adquirir, si bien digo, adquirir o alquilar, en este caso es lo mismo, no sufra evicción. Es decir, que no se te prive a vos del uso de lo que estás pagando por un vicio oculto. Por ejemplo, que haya un caño roto en la pared y que vos al mes de haber alquilado el departamento no lo puedas usar porque no tenés agua, por ejemplo, y vos ya tenés, en tu caso sería peor porque ya tendrías todo el alquiler pago, ¿no? Claro, y por ejemplo, bueno, yo apenas me fui a alquilar, el gas no había, es todo eléctrico el departamento, el gas no había llegado, pero ya estaba todo instalado y supuestamente, no sé, a los 3 meses llegaba, pasaban los 2 años y Y nunca yo seguía llegó. sin gas. Claro, sí, olvídate, en ese caso sí. Pero ahí, bueno, ya dependería no del dueño, sino de la Claro, obra debe, pública, ponele. sí. O del consorcio, habría que ver cómo está diagramada la construcción del edificio en ese caso. Porque acá también, acá estamos esperando cloacas de hace más de 35 años, de antes que yo naciera. Claro, un Las montón. conexiones están hechas, los caños están Sí. todos hechos y nunca las conectan, olvídate. Acá, por ejemplo, en mi pueblo no hay gas natural, directamente. No, es muy común que en los pueblos, independientemente de donde sean, no haya gas natural y que se manejen todos con garrafas, Pero acá alrededor sí tienen, eso es lo peor. que Los dicho sea de pueblos paso están alrededor. caras, pero bueno. El alrededor tienen ustedes, no, Sí, buenísimo. Claro, es como decir, el pueblo vecino del orto tiene gas natural y claro, y yo no, nosotros ¿qué no. onda? Sí, sí, pasa, a veces pasa. ¿Qué se manejan con garrafa? Claro, Uf, lo caro que es. las garrafas, los tubos. Claro, entras a bañarte y te prenden el cronómetro. Decir que somos poquitos igual. Poquito, puta madre, son 4 pibes, papá, Nada, mamá, el gato, el pero perro y el yo, vecino. yo sola vivo con mis papás. Ah, bueno, en ese caso sí. La solterona a los 40, siempre hay Sí. una en toda la familia. Ay, no, no me digas eso vos también, que ya me lo dicen acá en mi casa. Ya, si te lo dicen en tu casa, te cuento que eso es una invitación a ver cuándo te vas a retirar. Sutilmente, ¿no? Por supuesto. A ver, querida, cuando te conseguís un novio y volás el nidito, tómatela. Sí, mis hermanas ya están todas juntadas con hijos. Bueno, el con hijos está de más. Y juntar es opcional. Vos estás tomando otro camino que evidentemente ya te están invitando a retirarte, pero bueno. Nada, me van a extrañar cuando me vaya. Esas sonrisas simpáticas. Claro, son las 8:30 y ya los echa a todos para tomar la clase. ¿Cómo no Sí, que extrañar no van a eso? querer que no van a querer que me vaya. Mira, a las 8 ya los mando a dormir. Claro, ¿cómo no van a extrañar eso? Es imposible extrañarte. Con razón te están sugiriendo sutilmente que te consigas un novio. Nada, todavía no. Más vale. Primero aprobá y recibite. Y después Sí, andate, pero para trabajar. La metodología de aplicación en el Código Civil. Bien, el Código Civil regula el saneamiento en cuanto a ambos institutos, ¿no? Es decir, vos dentro del saneamiento vas a tener evicción y vicios ocultos. ¿M? Ahora, ¿qué sucede? Esto lo tenías vos en el Código Civil, ¿no? Ahora. sí, Pero ¿qué sucede? Vos antes, en el Código Velezano, vos tenías por un lado la evicción y por un lado los vicios ocultos, ¿no? Ahora, en sí, vos vas a tener en el Código Civil los vicios redivitorios y los vicios redivitorios se toman como una categoría agravante de los vicios ocultos en este caso. Repito, en el Código Velezano tenías los tres. Vos ahora vas a sí. tener los vicios redivitorios, que es una categoría agravante de los vicios ocultos. Yo siempre dije que escribieron el código nuevo y, ay, me olvidé los vicios redivitorios. Ya está impreso. Bueno, no sé, metelo por ahí como agravante En de algún vicios lado. ocultos. Como para que no se note que, no sé, nos olvidamos.
Porque, o sea, vicio oculto y vicio redivitorio no tendría como nada que ver, pero bueno, ahora es agravante. No voy a anotar. Claro, de hecho vos lo lees y ¿qué tiene que ver? No, nada, pero bueno, no importa. Ahora es así. Por eso en sí, acá te lo pongo en un esquema claro, por eso me acordé justo recién que no te lo había explicado. La garantía del saneamiento, como te dije, tenés el saneamiento en sí, el vicio redivitorio, que es una categoría agravante de los vicios ocultos, y la garantía por evicción. Por eso es que vos acá, en vez de ahí donde dice vicio redivitorio, vos deberías tener Sí, vicios ocultos, pero no lo tenés por claro, eso. sí. Nada que ver. Claro, no, en sí, de hecho, vos agarrar el concepto vicios ocultos y agarrar el concepto vicio redivitorio no tiene nada que ver. Porque en sí el vicio oculto es justamente un vicio que te privaría a vos del uso de la cosa. Y el vicio redivitorio viene de la palabra redivir, que significa volver a tener, es decir, volver las cosas al estado que se encontraban antes que surja el problema. Y el vicio oculto ya es un problema, o sea que como que volverlo hacia atrás, no sé. Va a estar difícil. Claro, tal cual. De hecho, el vicio redivitorio la única manera es resarciéndolo. Porque justamente es un daño que además de causarte una perturbación económica, te priva del uso y goce de la cosa. Por eso es un agravante el vicio redivitorio. En cuanto a lo que es el saneamiento, justamente vos podés ejercer esta acción que vos ejerciste de incumplir solicitando el perfeccionamiento del título al dueño del departamento, ¿no? Es decir, que cumpla primero él lo que deba cumplir para vos en función, no sé, seguir pagando con el alquiler. No era tu caso, pero bueno, vamos a poner un caso más simple, ¿no? Pero la diferencia es que el saneamiento se aplica exclusivamente a contratos onerosos. Eso téngalo en cuenta porque a veces los casos Bueno, del EFIP son medio tramposos y ustedes van a saneamiento y el contrato no oneroso la cagaron. Así nomás se lo digo. Por eso tengan en claro, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos con contratos de alquileres y en cuanto a incumplimiento de obligaciones que se toman en el EFIP, la mayoría van en encuadran en vicios redivitorios. Porque bueno, en sí son vicios ocultos o vicios ocultos agravados, que es exactamente lo mismo, según el Código Civil, vicio redivitorio. Y evicción he visto 4 o 5, son muy pocos los que cuadran en evicción. Pero la mayor parte ustedes tienden a decir rápido, saneamiento, y claro, si el sí, lo más. contrato no es oneroso, fueron, porque no tiene nada que ver. Y por más que tenga que ver o sea parecido, si no es oneroso igual no se aplica. Por eso, ojo ahí. Por eso es importante que sepan quiénes son los que tienen que sanear, es decir, aquel que transmita un bien, por supuesto, a título oneroso, ¿no? Y también las donaciones con cargo. Es lo que yo les explicaba hace algunas clases en Sí. cuanto a lo que eran las donaciones, ¿no? Que podían ser con o sin cargo. No porque sea una donación en sí, ustedes interpretan que es gratuita por el hecho de donar algo, en este caso, ¿no? Que yo les había explicado, plazo, condición y cargo. Bueno, en el caso de la donación se aplicaría el cargo, en este caso. Que también incluso, a ver, el más común es el cargo, no quiero decir que no se puedan aplicar, también Sí, puedes sí. poner plazo o condición, ¿no? Por ejemplo, que de hecho pasó, hace poco lo vi, pasó en Europa, un caso de que un padre que era multimillonario le puso una condición a la hija que era una vaga. El viejo se había muerto y le había dejado 70 millones de dólares y la única condición para que la mina pueda heredar los 70 millones de dólares era que consiga un trabajo y se independice. Ah, No, que eso no es lo peor, porque o sea, ahí te tratan de vaga, pero lo peor es lo que respondió la mujer. Prefiero que la herencia quede vacante porque yo no pienso trabajar. no, Porque era una hippie no con puedo auge creer. mantenida por los padres. Y que encima, según la foto que habían mostrado, se había puesto de novio con un tipo que tenía toda la pinta de rockero, Uh, de esos que viven fumando hierba y otras cosas, que, a ver, la pinta no tiene nada que ver, pero bueno, lo que refleja y sobre todo lo que contestó la mina, data de que, o sea, ya para que te digan, conseguiste un trabajo y te doy 70 millones de dólares, claro, ya es un es una montón. alta vaga. Era como la planera esta que ronda todos los canales de televisión. Ay, sí, lo vi. Una cosa así. Bueno, eso sería una Bueno, igual donación eso con muestra la condición. realidad
del país. Claro, el país está como está por gente como esa. Como yo digo, 100 ladrillos y un par de balas harían justicia. Esto con el general no pasaba. Y no me refiero a Perón. Bien, eso sería un ejemplo de una donación con condición. En otros casos, tener una donación con cargo, por ejemplo, ¿no? O con plazo, depende. Pero bueno, lo importante es que sepan que cualquiera de las tres cosas se puede aplicar a la donación. En este Sí. caso hablamos con cargo. También está obligado a sanear quien divida el bien con otro, ¿no? Es decir, una división de condominio, por ejemplo, mañana tus tres hermanas compran una propiedad entre todos, entonces es un porcentaje de eso de cada uno. En este caso, también el que recibiría un bien que se vea afectado por vicios ocultos, ¿no? Ponerle que tu papá le dejó un departamento a cada una de ustedes y justo el tuyo tenía un montón de problemas de humedad, tenía mal hechas las conexiones y el resto estaba todo bien en este caso, ¿no? Entonces están obligados a sanearte tu problema. Por otro lado, los antecesores, ¿no? Es decir, quienes hagan una transferencia a título oneroso, en cuanto a que cualquier adquirente a título oneroso le puede reclamar a la persona que le transmitió el bien y también a los enajenantes anteriores, en este Mira, caso, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando es a título gratuito? Porque hasta ahora venimos hablando de título oneroso, pero también puede suceder que ocurra, puede suceder que ocurra, borremos eso. Puede suceder, ¿no? Que el adquirente, sí, no, hasta ahora ya ni yo sé lo que digo, no, yo a muy título duro igual. gratuito no le pueda reclamar a quien le transmite el derecho gratuitamente, pero lo que sí puede hacer es ejercer acciones de saneamiento. ¿M? Es decir, porque si a vos te lo transfieren gratis, no podés Sí, reclamarlo, pero sí podés correcto. obligarlo a que el antecesor, por ejemplo, sanee tu problema en sí, ¿no? Es como, es como no, es una acción reivindicatoria, se llama. En cuanto a lo que es ampliación, suspensión y o incluso reducción de la obligación de saneamiento, tengan en cuenta que esto se puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento del contrato, elemento natural, que por supuesto como tal es a disposición, ¿no? De las partes, siempre y cuando la famosa frase, ¿no? Que yo no la voy a Que repetir, no pues se haga. 70, Sí. claro, ya se la saben todo de memoria. Contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, no cause lesibilidad en terceros. Exacto, es perfecto, le sigan derecho de tercero, claro, tal cual. Ya la repetí tantas veces que se la acuerdan. Ya la aprendí. En cuanto la tengas que decir en el examen, la decís de corrido y sin respirar. En cuanto a lo que es la supresión, precisamente, o la disminución en sí, ¿no? Son de interpretación restrictiva en ese caso. ¿Por qué? Porque está librado a la voluntad de las partes. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? En las cláusulas no convenidas? En cuanto a la supresión o disminución de lo que es la responsabilidad de sanear, en determinados casos se va a tener por no escrita, que es cuando aquel que enajene conoció o debió conocer la evicción o la existencia de un vicio, ¿no? Si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si fuese, no sé, un gasista que te vende un departamento, en este caso, con las conexiones de gas mal hechas, ¿no? Claro. Justamente actúa profesionalmente en la actividad casualmente. O vas a comprar a lo mismo, una casa especialista en gas, tubos, que no son tubos, son caños, no sé, de gas para tal o cual conexión y te dan algún material que no es el que corresponde o es deficiente y causa una explosión en tu departamento, por ejemplo, ¿no? O incluso en contratos por consumo o adhesión también. Al cual nunca estuve de acuerdo con esto, pero bueno, ponele. ¿Por qué? Y porque claramente acá lo que me estás diciendo, si yo leo esto, es que vos me das un contrato de adhesión. Adhesión a mí me dice cláusulas predispuestas. Es Sí, decir, una persona que va a verse afectado en sus derechos, para lo cual tenés la ley 24240. La misma te dice
que se interpreta, la interpretación es restrictiva a favor del consumidor. ¿Y qué es lo que sucede y cómo termina? Justamente el saneamiento del contrato a favor del consumidor. Por eso vos no me podés decir en sí que el contrato por adhesión se va a tener por no convenido para sanear cuando en la realidad se sanea. Claro. Básicamente, el consumidor nunca pierde, incluso cuando no tiene la razón Sí, sí, es tampoco verdad eso. pierde. Sí. Por eso digo que nunca estuve de acuerdo con esto, pero bueno, por eso, bueno, en sí, ustedes ahora no lo saben, pero esto se ha reparado en lo que es materia de daños, en la 24240, es el único caso en el que subsisten los daños punitivos para el Código Civil y para la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso usted en Procesal 4 aprenden específicamente supuestos de la 24240 de responsabilidad en la Ley de Defensa del Consumidor. En, bueno, creo que venía acá. Bien, sí, daños. Bueno, estas cosas pasan cosas en esta clase, como por ejemplo que me adelanto siempre. En cuanto a lo que es la responsabilidad de sanear, ¿no? El acreedor en el 1039 opta por varias opciones, que es reclamar el saneamiento del título en sí. Si no se puede, reclamar un bien equivalente en caso que sea reemplazable, fungible, o declarar la resolución contractual. Ahora, en cuanto a la obligación de resarcir por el daño sufrido, que es básicamente la responsabilidad por el daño, ¿no? Hablamos de que el acreedor puede pedir se le reparen los daños por la evicción y o los vicios ocultos sufridos, que acá vamos a la 24240 básicamente, ¿no? Ahora bien, hay casos específicos, según el Código Civil, en los que puede reclamar los daños, ¿no? Que básicamente son los mismos que te dije hace uno o dos slides, que es cuando el adquiriente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción, cuando el ajenante no conoció ni pudo conocer el peligro, o cuando la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente y en cuanto a que la adquisición resulte, por ejemplo, de una subasta judicial o administrativa, lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque cuando vos vas a una subasta judicial, en sí, el rematador te dice claramente lo que vas a comprar y todas sus características. Vos sabés perfectamente al detalle, incluso a veces, de acuerdo a la casa de subastas, sabés con antelación el producto y sus características que vas a comprar y vas a comprar exclusivamente eso. Por ejemplo, es muy común, yo tengo el padre de un amigo que quería comprar un Alfa Romeo. Hoy en día comprar un Alfa Romeo salía una fortuna, no llegaba con el precio. Encontró en un remate judicial el mismo modelo que quería comprar él, que pertenecía a un narcotraficante que lo había importado. Tranqui. Claro, bueno, sí, a ver, un narcotraficante que lo había importado y bueno, obviamente cayó preso y no lo retiró. ¿Qué sucede? Cuando estaban bajando el container se desprendió de la grúa y cayó al piso. Entonces este auto estaba impecable, el único problema era que le faltaba una sola puerta. Y por esa sola puerta que le ¿Y qué faltaba... pasa ahí? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Y por esa sola puerta que le faltaba, consiguió casi, no me acuerdo si eran 15 o 20 mil dólares menos el precio del auto. En este caso. E incluso comprándole la puerta aparte, que de hecho lo hizo, le salió muchísimo más barato que ir a comprarlo 0 kilómetros al concesionario. Que de hecho este auto era 0 kilómetros, la única diferencia es que estaba retenido en la aduana, por ejemplo. Sí, sí. Pero a lo que voy es que vos ya sabes perfectamente lo que vas a comprar. Él sabía que iba a comprar un auto que le faltaba una puerta y que era, o que había pertenecido a un narcotraficante en este caso. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo, porque en sí no podés reclamar un daño en algo que comprar en una subasta, pues sabés lo que vas a ir a comprar. Porque sabés, claro, sí. Y lo comprás sabiendo el problema que vas a tener. Bueno, acá te dejo el resumen de lo mismo que antes. Y acá tenés la garantía del saneamiento en cuanto al ámbito. ¿Por qué? Porque va a resultar aplicable el saneamiento a la compraventa, al consumo, a los contratos de obra mueble en sí.
Por eso es muy importante, de todo lo que te dije hasta ahora, Sí, ¿no? Que ya seguramente tenés una licuadora y no te acordás de nada, sí, eso te iba a decir. lo Tengo un más lío. importante es que vos tengas en claro este cuadro. Sí. ¿Por qué? Porque como yo te dije, el vicio redivitorio, el saneamiento, aplica a contratos onerosos. Ahora vos probablemente en el examen no empieces a ponerte nerviosa y no te acuerdes cuáles son onerosos. Entonces, vos teniendo este esquema claro, básico, vos después te vas acá, que es donde estábamos recién, y te das cuenta que es oneroso la compra-venta de inmueble, el consumo, obras muebles, etcétera. Porque acá te dice a dónde aplica Claro. la garantía de saneamiento. Estos dos cuadros van de la mano, ¿no? Bueno, Pero tenés que tener en cuenta que es válido cuando se aplica entre un consumidor y un vendedor profesional. Que de hecho no sé si te acordás, bueno, vos los hiciste todos los casos, sí, sos la única que los hace. Pero al margen, no sé si te acordás de ese que había una persona que compraba que lo hicimos hace poco, una computadora en una casa, ah, no sé si al sí, mes o a los 2 meses no le funcionaba y el vendedor no la atendía. sí. Bueno, en ese caso aplica el saneamiento. ¿Por qué? Pues es bilateral y es entre un consumidor y un vendedor profesional. El viernes lo hicimos, Ah, sí, puede ¿o ser. no? Yo sé que lo hicimos hace poco. Pero bueno, ¿ves? En ese Claro, caso vos sí. deberías razonar eso para saber que aplica el saneamiento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque puede ser, a ver, lo más probable es que te lo hagan resolver por la 24.240 y sea una pelotudez. Pero ponerle que el tipo tenga ganas, se haya levantado con ganas de ser importante, nunca falta el boludo, y te lo haga resolver por el Código Civil, bueno, aplica el saneamiento, ¿por qué? Porque es un consumidor y un vendedor profesional. Claro. Ahora, en cuanto a lo que es evicción y garantía de la misma, en sí, como ya te había adelantado, la evicción es básicamente una turbación que es el sinónimo de una privación que va a perder quien adquiere el derecho que se le transmite, ¿no? Como por ejemplo un vendedor, un locador, como yo te puse el ejemplo del contrato de alquiler en cuanto a que eh, no sé, tenías un caño roto, por ejemplo, se te inunda el departamento y claramente no podés vivir ahí por lo que estás Claro. sufriendo una turbación, que es una privación de tu uso a cambio de un canon locativo, en este caso, ¿no? Que es el pago, el alquiler, básicamente hablando. Por eso en sí, el concepto básico es que quien transmite una cosa, independientemente de lo que sea, tiene que garantizar que la persona que lo adquiere, es decir, el adquirente, no sufra de la turbación, es decir, de la privación. Por eso tiene que garantizar, que el código te lo dice, tiene que garantizar contra evicción a quien adquiera el X, no sé, producto, departamento, lo que sea, en este caso. Por eso ves como ves que yo voy utilizando la terminología del contrato y a su vez mientras te lo voy explicando vas entendiendo qué son estas palabras Sí, que a veces parecen complejas como evicción, adquirente, locatario, transmitente, oneroso. Entonces ves que si vos tenés clara la terminología, a su vez también lo podés explicar y si vos le explicás esto tal cual yo te lo estoy diciendo, por ejemplo, al docente, es una respuesta más que válida. Es más, a mí me explicás esto como yo te lo acabo de explicar y yo no te claro, pregunto más nada, yo te pongo un once ya cincuenta está. ni siquiera un 10 porque creo que no vas a escuchar esta explicación de un alumno de FIP 1 en tu vida. También tenés los casos en sí que dan, y no porque sea difícil, sino porque no sé por qué la gente toma contratos como que es una materia compleja por la terminología, quizá. Sí. Pero en sí no es compleja. Ves que yo te nombro las palabras y a su vez te las explico, entonces entendés. Yo cuando la estudié la odié, por eso no me acuerdo nada tampoco. Es que Ahora la estoy entendiendo. Es que yo te vuelvo a repetir lo mismo, parece que lo digo porque lo hago yo, pero no es como vos lo estudies, es como a vos te lo han Sí, explicado, sí. porque vos ves que Me conectaba a clases, pero sí es como decís vos, como que el profesor tampoco le... es que si hay materias, a ver, yo cuando tengo que explicar procesal, yo sé que estoy bailando con la más fea de todo el lugar, ¿eh? No es que soy boludo, qué linda materia. Sí, Ahora, sí, cuando vos sos el profesor y sabés que es una materia densa, horrible, de que en principio a nadie le importa, lo que vos tenés que buscar es una forma en la que captes la atención del estudiante. Y tenés que saber explicarlo de muchas maneras y hacer entretenida la clase.
Porque imagínate que yo en confianza a ustedes se lo digo, a veces Sí, ni sí, siquiera a mí me gusta la materia que estoy dando. Ahora, si vos que sos el que la tenés que dar no le pones onda, imagínate que está del otro lado y se la claro, tiene que sí. fumar por obligación. Sí, sí, aparte viste que lo que estudiamos a distancia tampoco los profesores allá como que nos dan mucha bola. Es que mira, justamente hoy, hace un ratito antes de entrar acá, terminé una reunión con directivos de la Cátedra de Derecho Procesal del Asilo. Y estábamos hablando de estas cuestiones. Primero, bueno, ustedes no lo saben, pero hay algunos que no son docentes, en primer lugar. Sí, me habías dicho. Y segundo, al margen de eso, bueno, no puedo decir la frase completa, pero si viste la serie El Marginal, Sí. bueno, viste cuando decía Borges la frase ponele voluntad. Bueno, tal cual, completala, ponele voluntad, dale. Entonces así, si vos no le pones voluntad, el problema es que hay gente que le pone voluntad, pero la voluntad sin el conocimiento no tiene efecto. Sí, Porque pues yo le puedo poner toda la voluntad y vos seguís sin entenderme. Entonces mi conocimiento hace que yo te lo sepa explicar de 33 maneras distintas hasta que alguna la entiendas. claro, sí, El sí. problema radica en cuando no tenés esa habilidad. Cuando vos vas en piloto automático y lo lees de memoria y te preguntan otra vez y no sabes explicarlo de otra manera, ahí ya son falencias de conocimiento, no de voluntad. ¿Y salió algo positivo de la reunión o no? No, como siempre, No. básicamente. Uno tiene que estar porque es el cumplimiento. A ver, para Ah, mí sí, salieron cosas sí. positivas. El problema es que siempre salen cosas positivas. El problema es que se las pasan por el orto. Te lo digo así nomás. Porque sí, sí, todo muy lindo, todo muy, Y después no después se aplica nada. nada y, o sea, está bien, todo lo positivo, nadie se va a poner a laburar. Queda todo igual. Por eso te digo, en ese sentido está bueno. Pero, como yo te digo, en la materia no es difícil. El tema es cómo a vos te la expliquen. Ahora que vos después te tengas que sentar a estudiar y bueno, Sí, lo sí, ni siento. hablar. Eso no lo puedo hacer por ustedes, pero Sí, sí les sí. puedo facilitar el hecho de que una materia que parezca compleja, con un vocabulario complejo, yo ya les estoy mostrando que en sí no es complejo. Pero Pero bueno, aparte, imagínate que por ahí nos cuesta teniendo tus clases y todo. Imagínate, o sea, sin profesor y sin nada, estudiándolo solo. es que, a ver, y es más, hoy se los dije y se los dije dos veces. Para mí, el tema de la clase, entre comillas, grabada, que son, a ver, son las mismas clases que ustedes están en YouTube, porque son las mismas, Sí. no tienen un efecto. Porque primero, No. vos al video no le puedes hacer preguntas. Y segundo, aquel que no vive en Córdoba, ¿qué hace? Porque las clases que están en, por ejemplo, de procesal en YouTube, que son las mismas que les dan a ustedes, están explicadas para Córdoba. Y el que no vive en Córdoba, ¿qué onda? Mal, eso me pasa a mí en un montón de materias desde que arranqué. Había un montón de cosas que no estudiaba cuando nombraba Córdoba, De porque hecho, y ustedes me han visto en privado ya 1, en fue, digo. privado 3 y en procesal me van a ver 10 veces más, yo te explico, esto es para Córdoba, pero en el resto del mundo, que no es Córdoba, pasa así. Claro. Entonces, para mí las clases tendrían que ser como las doy yo, pero no porque yo las doy, sino de esta manera, es decir, interactuando con un alumno. En vez Sí. de ser una persona como vos, por ejemplo, que sean, no sé, los 40 alumnos de la cátedra. Y sí. Entonces, estudiar Y a se podría distancia. hacer Sí, está todo bien que tranquilamente. estudies a distancia, pero vos tenés un docente en tiempo real como yo que le haces Y sí. preguntas. Sí, yo Esto creo es que productivo. uno solo, no sé si lo conoces, que nos retenía en cuenta, nos mandaba los links de las clases, nos grababa, eran en vivo, José iba María eje por Infante, eje. seguro. No, era de, ay, mira si me sale, Ignacio Fesa o Fasa, no sé, era jovencito. No, no, la verdad que Eh, no, no lo tengo. pero me parece que eran reales, No, la verdad que no, no el lo tengo. único, si no los otros, Es que, como te digo yo, todo depende de las ganas que vos le pongas. Porque vos reales, por ejemplo, es una materia chota. Y el tipo sí, lo sabe, mal. no es que es boludo. Entonces, si vos no le pones sonda, volvemos a lo mismo. El tipo que se la tiene que fumar por obligación le va a Claro, poner menos sonda sí, que vos. Entonces, esta materia es difícil, pero yo te puedo mostrar que si mínimamente te esforzás, la vas a entender a la materia. Pero es depende cómo te la expliquen. Porque, a ver, todo esto de material que ustedes están teniendo en pantalla son muchas cosas, el Código Civil y muchas otras mis explicaciones, con un vocabulario acorde, por supuesto, de manera tal que yo siempre para armar una diapositiva lo veo desde el punto de vista del alumno, no el mío, porque como sabrás yo ya me lo sé de memoria.
El tema Sí, es que a mí sí. me sirve que ustedes lo entiendan, por eso yo lo armo y después digo, bueno, a ver, si yo no sé nada, que soy el alumno, ¿cómo interpreto esto? Y ahí es que sale esto. Por eso en sí, cuando a mí me preguntan si vendo el material, le digo, no, no lo vendo. Y Pero no, por porque una al cuestión pedo. de que si incluso lo vendo tampoco te serviría sin la No, explicación, sí. en este caso. Porque no es material como hacen todos, copiado y pegado código civil, en este No, caso. porque aparte otra cosa de las clases, es que vos con las clases ves todos los temas, lo charlas. Cuando te dan las materias acá en la siglo, que no tenés ni un profesor, o sea, no tenés idea de nada. Es que en sí el Canvas es un extracto, primero y principal. Entonces nadie va a la bibliografía a complementar, ¿no? Por eso en sí, cuando vos agarrás el Canvas es como el temario del FIP. El temario del FIP te pide puntualidades. El problema es que no te explica la base, da por sentado que vos ya Claro, esa base la tenés. sí, sí. Que claramente no es así. Por eso cuando van al EFIB, ¿y de dónde sale esto? Bueno, esto sale del primer año de la carrera que nadie te lo explicó, no lo estudiaste. Porque de hecho la razón por la que nadie entiende penal es porque nadie prestó atención en sociología. Mal. Y sí, es así. El penal está íntimamente ligado con la sociología. El libro Michael Foucault, Vigilar y Castigar, es de sociología y ahí te muestra el origen del derecho penal, el experimento de las dos torres, porque la sociedad necesita ser vigilada, por ejemplo. Sí. Entonces vos fijate como dos materias que nada tienen que ver, tienen todo que ver, en este caso. Por eso yo siempre digo, mientras vos tengas una buena base, el resto lo pasás como agua. El problema es ese, nadie tiene una buena base. Vos imaginate que con una buena base este curso no dura ni 10 días. ¿Y hace cuánto que estamos ya? Bueno, ahí está el problema, pero seamos objetivos. ¿Ustedes necesitaban todas estas explicaciones que yo les di? Sí. Bueno, ahí está el problema. ¿Por qué las necesitan? Porque la universidad no les da una buena base. E imagínate que vos tenés una base buena porque venís de un lugar donde se estudia de verdad. Imagínate aquel que empieza y termina el siglo. Sí, sí. Por eso te digo, en ese sentido, eh, Yo no es, puedo creer todavía cómo a esta altura, no sé, no cambia. Sí, es un negocio, ya lo sé, pero es que es como el salmón. El salmón es el único animal que va contra la claro, corriente, es sí. exitoso. Pero Nosotros sería no. tan útil porque está bueno a distancia y todo, porque te da más posibilidades. A lo mejor la gente que no puede viajar, no puede irse a otro lado a No, estudiar. es que ¿sabés cuál? Yo lo planteé. Pero sería mucho ¿Sabés más cuál fue la útil si, respuesta? ¿Querés yo te diga si cuál fue la te- respuesta cuando yo planteé esto? No tenemos suficientes recursos humanos. Ay, es joda. No, bueno, yo te lo traslado a lo que en realidad vos debés entender ante esa respuesta. No queremos pagarle a los profesores el A los, tiempo que claro, insume sí. tener que dar una clase en vivo. Porque una No les cosa es, importan los vos pagas un estudiantes en canon sí. a un tipo que hace un video y ese video lo replicás 800.000 años. Y sí, Y otra listo, cosa ya es está. tener un tipo en vivo todos los días de Dios Sí, dando una clase. Eso es lo que vos tenés que entender cuando no tenemos suficiente personal. sí. Porque para mí Como es si no así. tuvieran para pagarle encima con lo que los joden. Tal cual, que a ver, vos te pensás, yo no se los dije, a ver, con lo que les cobran a los alumnos, deberían tener profesores de sobra, incluso. El problema cuál es, y no te voy a mentir, en Córdoba tenés tres universidades, la Nacional, la Siglo y la Blas Pascal. Es decir, la mayoría de los que trabajan en las Siglos vienen todos de la Nacional. Claro, sí, sí. ¿Son gente joven? No, la mayoría ya despiden olor a naftalina prácticamente. Está como el juez Fight que los tenés que tocar a ver si siguen vivos o no cuando están sentados. Salvo dos o tres. Entonces, no pretendas que alguien de la vieja Sí. escuela tenga una metodología didáctica del siglo XXI. Vos este material que tenés en pantalla, y no es porque lo haga yo, en tu vida lo vas a ver en el siglo No, XXI. olvídate. Pero aparte lo mal que está redactado el material del Canva, Además que está mal redactado, hecho, tiene error de todo. ortografía y demás. Por eso te digo, todo mal. Por eso te digo, la verdad que Mal armado, todo. en ese sentido, incluso yo ofrecí hacer algo así, una prueba piloto, y me han dicho que insume mucho presupuesto. Sería genial, la verdad, porque es una herramienta bárbara poder estudiar a distancia y todo, pero bueno, le falta eso que... Es que a lo que yo le respondí, ¿insume presupuesto? ¿Qué presupuesto insume? Porque el material lo tengo yo, o sea, no le tienen que pagar a nadie. La licencia de Zoom ya la tienen, si es una universidad privada. Claro, ¿Cuál es sí. el presupuesto? No entiendo el pero que siempre ponen.
Y pero es difícil que se conecten los alumnos. Problema de cada alumno. Cada uno sabe si quiere aprobar o no. Bueno, sí, sí. Por eso te digo que vos proponés, pero siempre la respuesta es alguna estupidez de este calibre y te digo la verdad, te termina cansando. No te voy a mentir. ¿Y hay algún otro profesor como vos que piensa así o no? ¿O sos ahí más o menos, estás solo A ahí? ver, son muchos los que pensamos así. El problema es que vos lo manifestás y la respuesta es siempre la misma. Claro, sí, Entonces, lo como haces aquel que una, dos estudia veces, derecho entonces para ya está. cambiar el sistema judicial. El sistema judicial ya funciona de una manera y no va a Sí, cambiar. ¿Te adecuás o te retirás de la institución? sí, sí. Por ende, vos tenés que hacer la Torre Eiffel con 3 palitos escarbadientes. Por eso Sí, es yo una muchas... lástima, la verdad, porque No, a ver, yo en derecho procesal, yo agarro material de la que lo vas a... Bueno, vos ya lo tenés, ¿no? Agarro material mío y planteo actividades con mi material. Y los y pibes, el sí, pedacito que les doy yo, que de hecho tuve hoy una van a reunión aprender tipo... más que, No, a ver, el origen de la reunión que tuve hoy fue esa. Me pusieron la jefa de cátedra, me puso una queja a mí en un informe negativo, porque los pibes dejaron de preguntarle a ellos y me empezaron a preguntar a mí. claro. Y hoy tuvo... No, no, ese fue el motivo de la reunión. Me llamaron a una reunión de Zoom hoy imprevista. Yo estaba haciendo otra cosa, me suben al teléfono, me tuve que conectar y ahí les dije de todo. A ver, che, el pibe me Por algo pregunta a mí será, por porque qué. en vez de retarte no piensan por qué será. Claro, a ver, que la docente de cátedra tenga falencias normativas, pero esté hace 20 años en la institución, no es mi problema. O sea, si la gente me pregunta a mí, es porque a mí me entiende. Ahora lo que ustedes deberían preguntarse es por qué no le entienden al docente, al jefe de cátedra, no por qué me entienden a mí. Pero bueno, es Claro, más sí. fácil ir por el pececito que por el tiburón, en ese caso. Pero no, yo propongo actividades en la cátedra y yo lo propongo según mi punto de vista. A ver, de hecho, si yo estoy es para que hagan algo, no es para que transiten una cátedra sin saber algo en sí. Porque te Es que pasa repito, eso, porque para el siglo XXI y por lo que ustedes pagan deberían recibir mínimamente, sí, mínimamente un clases, servicio como el que yo les doy. sí. Y de hecho, Aparte, no- con el presupuesto que tiene la siglo, y podría sí. ser, pero 100 veces mejor todavía. Pero aparte no es que le estás pidiendo un aula, una facultad nueva, salones para dar clases No, presenciales. O sea, una computadora que tenés computadora en tu casa vos, tal cual, Zoom tienen, o sea, tal cual, no en es ese muy difícil. sentido. No, no, no es complejo lo que hay que hacer. Y de hecho yo ofrecí dar una prueba piloto con el material listo para que no me puedan decir y hay que pagar material. No, no hay que pagar nada. Entonces ya ves que tampoco es voluntad, porque cuando ya te saco de la mesa el presupuesto, ¿qué otra excusa me Claro. vas a dar? No, no les importa. Y es lo que yo te digo. Es lo que yo te digo. Y yo siempre le fui sincero. Si la universidad enseñara como corresponde, yo no tendría este trabajo, por ejemplo. Sí. Porque esto se lo tendría que dar la universidad, no, no se lo Pero aparte tendría no que es dar muy yo. difícil organizar una reunión todos los días. Pones el link, tal hora, tal día, listo. O sea, Tal cual. O no, ponele todos los días, pero por lo menos 3 veces por semana. claro, sí. Antes que el video pedorro que les dan, es mucho mejor. Sí, la verdad. En Y sí. hay materias que ni video, porque, o ni clases grabadas. No, es verdad, no todas tienen. No todas tienen. Eso sí es verdad. Y de hecho, a ver, no te quieras ir a cursar al campus, es mucho mejor, ¿eh? Porque las clases que dan en el ¿No? campus son terroríficas. Ah, bueno, yo pensé que bueno, que era re distinto ir allá. No, salvo uno o dos docentes como Infante, que la verdad que ese tipo labura bien. eh, la mayoría son clases por poco y no le tenés que agradecer al tipo que entró al aula a decirte dos o tres cosas. Claro, qué garrón. Es una lástima, la verdad. Y es que, a ver, entre dar un material de 400 páginas que no te sirve para nada y un material como el que tengo yo, y mira, con la mitad de página aprendés 100.000 veces más. Sí, 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 olvidate. Porque el problema, te repito, no es el material. Como digo yo, no es la flecha, es el indio. Es decir, acá puede tener mejor material, pero si el que te lo explica no tiene la menor idea, no va a entender nada igual. ¿Eh? Y sin que te lo expliquen menos. Bueno, ahí está. Cuando no te lo explican y encima el material es deficiente, mucho menos. Por eso te digo que es una eterna lucha de todos los días. Veré si yo creo que por como lo estoy encarando, este cuatrimestre voy a por lo menos poder lograr hacer esta prueba piloto en este caso. Ah, bueno, bien.
A Algo es ver, algo. por lo menos que se vea reflejado que hay otra opción de dar una Claro. clase. Y yo creo que si la gente que corresponde que lo ve, cuando los estudiantes lo presencien, yo creo que es imposible que el estudiante no demande algo así cuando vea el resultado. Sí, seguramente. Es imposible que el estudiante no lo demande. Es que es re necesario, muy necesario. Depende, vos porque querés aprender, vos también tenés que tener en cuenta que hay otro buen porcentaje de Sí, estudiantes sí, que van a la siglo porque eh, es relativamente más fácil que otra cosa debido a los sí, es preguntontos. verdad eso. Entonces hay gente que quiere tener el título para decir tengo un título, no para decir voy a trabajar y usar ese título. Después cuando lo presenten y vean de la siglo XXI se van a llevar un Sí, cuando susto. les pase lo mismo que a mí van a decir ¿por qué no, por qué no me puse a estudiar? No, no, es terrorífico en este caso. Pero sí, sí, son cosas que pasan. Ahora, no hay nadie, está sola. Bueno, a ver, contame, empecé a practicar, contame el cese de la responsabilidad por evicción. Bueno, con respecto al cese de la responsabilidad por evicción, cuando ocurra la falta de citación al enajenante o a la citación tardía, no va a responder si no fue citado o si la citación fue hecha fuera de término. Va a haber una excepción y es que salvo si el adquiriente prueba que fue inútil citarlo porque no había defensa o oposiciones justas contra el tercero. Acá, por ejemplo, en todas estas que venimos hablando, que son tipo conceptos claves. Yo lo digo y me preguntarán tipo el artículo, tengo que saber, el artículo 1048 es esto, 1049 es esto. No, el artículo no, en este caso puntual no te lo preguntan, en otros casos Marcial sí. Sí, sí, pero en estos que venimos dando, estas últimas, que son como más complicados. No, en ese caso los artículos no, sí te van a preguntar el tema de la responsabilidad por evicción porque no te aparece ahora, por ejemplo. Claro, Porque es una, como te expliqué, una categoría que... ¿por qué no te aparecen, perdón, los vicios ocultos? Te aparecen los vicios redhibitorios porque es una categoría agravante de los vicios ocultos, en este caso. Los artículos en estos temas no, hay otros temas que sí probablemente te lo pregunten o también por la que es como le pasó a Julieta, por la visión de la profesora que es arcaica, vos necesites el artículo para discutirle cuando te diga que no existe. Porque de hecho a Julieta le dijo el fraude, el fraude a la ley y a los acreedores no existe. Eso fue lo que le dijo. Ah, no existe. Entonces ah, sí, me habías contado. abra el código, artículo tanto y tanto, y dígame entonces qué es lo que no existe. Porque acá te lo dice claramente. Fraude a la ley y fraude a los acreedores. Entonces le dio a entender que usted estudie de libros arcaicos no quiere decir que no exista. Sí, Son dos sí. cosas distintas. Lo que pasa es que si vos no tenés ese conocimiento, te quedás callada y queda como que la profesora tiene razón cuando no la tiene. Pero son pocos los que primero le discuten a esta vieja y segundo, tienen el conocimiento suficiente para ir contra Marcial. Por eso hay artículos que sí te los va a preguntar, como por, qué sé yo, hay cosas que no podés no saber. Sí, Por sí. ejemplo, en constitucional no podés no saber que las garantías están en el artículo 18. O Sí, que sí, eso sí, pero esto es que como que era un montón de cosas y un montón de conceptos. que como te digo, a ver, en sí yo me lo sé porque lo doy todos los días, pero no es Sí, sí. necesario que sepas ya en este punto Bueno, los artículos. De hecho, ya con que sepas explicarlo es un montón, es más de lo que no, todos lo estoy saben. mirando para explicarte y la verdad que sin que me lo explique no entiendo nada. Por eso te digo, en esta parte particularmente parecen todos títulos que nada tienen que ver Dos una temas, cosa con la sí. otra, pero vos ves que cuando te lo explico, una cosa en sí te lleva a la otra, en este caso. Sí, pero lo estoy mirando para decirte y no entiendo nada. Pero ¿sabes por qué en sí no entendés nada? Porque volvemos a lo mismo, todavía no dominás el vocabulario, en este Sí, caso. son muchos términos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Cese de la responsabilidad por evicción. Si vos dominaras el vocabulario, más allá de la práctica, o la práctica te lo asienta Sí, muchísimo, sí. si vos dominaras el vocabulario, ya con ese solo título, cese de responsabilidad por evicción. Bueno, A hablamos mí de ya me costó decir responsabilidad hasta el civil. título. Citación tardía, dame un ejemplo. Te lo puedo dar incluso en EFIP 2. En EFIP 2 daños, cuando vos citás en un accidente de tráfico, en garantía a la aseguradora, por ejemplo. En ese Que tenés caso. tantos días para reclamar, por ejemplo. Exactamente, a la aseguradora la citás en garantía. ¿De qué? Del asegurado, porque la aseguradora responde por el asegurado. Ahora puede haber omisión de defensa, que es cuando el adquirente deja de oponer, por ejemplo, actúa de mala fe, o se pruebe que era inútil citar a la aseguradora en garantía porque la aseguradora no cubría particularmente ese accidente de Ah, tráfico, no por había ejemplo. entendido. ¿Mm? Claro, directamente no la citás en ese caso. Bueno, hay casos de que lo hacen y la aseguradora te dice Igual. es al pedo porque mi seguro no cubre este siniestro. ¿Para qué me citaste? Claro, sí. ¿Mm? Entonces ahí te llevaría al allanamiento a la demanda, por ejemplo, porque el Uf. enajenante no responde si el adquirente se allana, es decir, admite todos los hechos de la demanda del tercero. Puede ser una demanda, por ejemplo, por daños y perjuicios. Puede ser, que bueno, sí, en un accidente de tránsito son daños y perjuicios, claramente, porque la parte extracontractual del derecho penal no va a ser de otra manera. También podés someterlo al arbitrio cuando el enajenante no responde si el adquirente somete la cuestión sin consentimiento del enajenante a un arbitrio judicial, en este caso, en sí. O sea, yo te lo puse con un ejemplo de un accidente de tránsito Sí, sí. desde el EFIP 2, pero también lo podés poner desde un contrato de alquiler o en sí de cualquier cosa, porque acá te habla de un enajenante eh, ¿Cuántas y cosas? de un adquirente en sí que vos adquieras cualquier cosa en sí. Puede ser la compra de una casa, responsabilidad por evicción, como Claro. te puse los miles de ejemplos con tus hermanos. Puede ser un vehículo que vos compres, que de hecho se están dando muchos problemas con la marca últimamente Volkswagen, que tienen defecto en los airbags de fabricación. Ay, sí que sale la propaganda en la tele. Claro, que si vos tenés el airbag marca Pero, Tataki, por ejemplo, que es chino, tenés la obligación de ir a cambiarlo. No, ese fue en Peugeot, por que ejemplo, yo no vi la no es gratis. propaganda y no sé, y tengo un auto de esos. Bueno, de hecho, yo tengo una alumna que tiene un problema con su vehículo, también de marca Volkswagen, y se le está por agotar la garantía, y ya desde hace años viene exponiendo, y de hecho la empresa se lo admitió taxativamente por escrito, que es ya la cuarta vez que se lo reparan y que no se lo van a reparar más porque el producto tiene un defecto de fabricación, no es de reparación, y sin embargo la fábrica no Claro. se lo cambia. Vamos a terminar el litigio, claramente. Y sí, sí, Pero ¿ves? Este sería otro caso de responsabilidad por evicción, porque vos no podés manejar tu vehículo pensando que el día que tengas un accidente el airbag no claro, puede no te sale funcionar. la... Entonces, en sí, por seguridad y por normativa vial, porque no podés circular con los airbags que no estén en correcto funcionamiento, a vos te priva del uso o goce de la del cosa que auto. es el vehículo que vos compraste, por ejemplo. Sí. Porque, a ver, no quiere decir que si el airbag no te funciona, el auto no ande. De hecho, esta persona sale con el auto todos los días a trabajar. El tema es que si tiene un accidente, no le va a funcionar el airbag. Y la fábrica se lo dijo claramente. Entonces, ves como si vos tenés claro el vocabulario, lo puedes trasladar a un Sí. millón de ejemplos en el momento. Y ahora ves, con esta explicación que te acabo de dar, que todos estos títulos que parecen raros, en sí todos tienen que ver uno con el otro. Sí, igual es un montón de cosas A ver, es un montón de cosas, ¿por qué? Porque como yo ya que no... domino todo esto, te Sí, puedo dar 3 millones de ejemplos uno atrás del otro. El tema es que justamente vos no lo entendés así, vos no dominás el vocabulario y no dominás estas interconexiones que yo puedo hacer del EFIB 1 al 2 o dentro del EFIB 1 ponerte un claro ejemplo como sí, el airbag de este auto en sí. ¿Por qué? Porque vos hablás de la responsabilidad por evicción en general. Acá no estamos hablando de la responsabilidad por evicción únicamente de una casa. Entonces vos podés tener el ejemplo de la compra de un departamento, de la privación del auto, porque en sí lo único que vos, para poner un millón de ejemplos acá, lo único que tenés que tener claro es qué significa la claro. evicción.
Cuando Sí, vos compras lo que sea, a vos, quien te lo vende, te tiene que garantizar la evicción, es decir, que vos no sufras la privación del uso de la cosa que vos compraste por daños o vicios ocultos. Entonces vos teniendo en claro ese sí, concepto, de ahí en más podés poner 3 millones de ejemplos como te acabo de hacer yo. Ahora, que vos después quieras saber lo que está taxativamente en pantalla, que es el proceso legal que se hace para reclamar la evicción, bueno, ahí ponete a estudiar, no tengo otra cosa que decirte. sí, sí, Pero en sí, vos sabiendo este título, nada más y sabiendo lo que significa evicción, es como yo te digo, por ahí no das una respuesta magistral como la que te acabo de dar, pero te compras otra oportunidad de vivir que es mejor antes que decir no tengo idea de lo que me está preguntando. Porque en sí vos con el título podés hablar del tema. Ahora, ya después si querés tocar los cuatro cajones, ya eso claro, es el procedimiento como se reclama la evicción en sí. Pero acá ya tenés los dos puntos de vista, es decir, cómo zafar una respuesta y cómo sí, darla bien. El tema es que para dar una respuesta bien tenés que dominar, ¿no? sí, sí, Totalmente todo el vocabulario para ir y venir. Porque en sí las interconexiones, ¿cómo las hago yo? Bueno, mucha experiencia de práctica, eh, FIP 2, 1, como verás te salté de uno al otro, pero en sí también me quedé en el uno para que veas que no necesitas ni de la práctica ni del 2 en este caso. Pero a lo que voy yo es que todas estas interconexiones se hacen cuanto más conocimiento adquirís. Yo a veces leo libros, algo que un día te podrido, a veces leo libros de derecho que no tienen nada que ver con el FIP en sí. Y todos los días aprendo, incluso de penal, aprendo algo nuevo, en este claro, caso. Que muchas veces eso lo transformo en fichas de estudio. Porque le bajo el nivel de vocabulario o le adapto una idea. Digo, ah, mira qué buena esta idea, la podría enlazar con tal tema para explicar esto mejor o para dar otro ejemplo más. sí, sí, Entonces, ese cúmulo de procesos iguales hace que, como recién, te puedas saltar de un examen al otro, de un EFIP al otro, dentro del mismo te pongo 40 ejemplos. Entonces, algo que vos ves complejo, yo te lo acabo de explicar de una manera relativamente fácil. sí, El problema es que por ahí no se entiende porque no dominás enajenante, adquirente, adquirientes, sí. garantía, citación, Ya evicción. tengo la cabeza en... Es que por eso, lo más probable es que ahora no hayas entendido ni recuerdes nada de lo que te expliqué de que empezó la clase. Y es normal que eso te pase. Porque por otro lado, te repito, yo Igual, lo hago ver fácil porque lo doy todos los sí, días. sí. Pero bueno, igual las clases te sirven. Vos te acordás, por ejemplo, me acuerdo la definición de ahora y todo. Imagínate sin clases. O sea, ya tener clases es un montón. Es que, te repito, si la universidad hiciera esto, no hubiese una sola persona que pudiese dar estos cursos. Y yo siempre digo lo mismo y lo digo porque me lo he ganado. Yo soy uno, si no el más, no, el uno, porque ahora Toro cobra mucho más, que tiene los cursos más caros. Ahora vos te preguntarás por Claro. qué la gente me sigue eligiendo por sobre lo más Sí, barato. sí. Vos que cursás te das cuenta por qué. Lo mismo pasa con los trabajos finales de graduación. Ay, sí, yo Son pagué uno al mismo precio y la verdad que no lo volvería a pagar ni en pedo. Bueno, de hecho la Academia de Toro cobra mucho más que yo y ya es una porquería. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudiantes que se lo escriben en su propia página encima. No, O los trabajos de graduación, yo soy el que más caro los cobra. ¿Y por qué la gente viene conmigo? Porque yo te garantizo seguridad al 101%, no al sí, 100%. sí, Porque como yo estudié para hacer esto, se presente la complicación que se presente, tengo el conocimiento para sortearla y que todo salga bien. Entonces, esas son cosas que uno se gana con el boca a boca. Hoy en día, ustedes que egresan me recomiendan alumnos. Yo prácticamente sí, no hago ya propaganda. Y hasta me puedo dar el lujo a veces de rechazar alumnos porque no tengo más plazo para hacer TFG. claro. Y Bueno, a mí eso, sí, guardame, por Dios. y eso habla bien de mí porque hago las cosas bien en ese caso. Claro que tranquilamente podrías agarrar un montón y bueno, que salga lo que salga y... Es que hay mucha gente que copia y pega, mucha gente que les cobre cuando se presenta un problema, como no saben, porque no estudiaron para esto, no lo pueden resolver y desaparecen. Eso pasa mucho en este caso. A mí me siguen eligiendo porque evidentemente hago las cosas bien. De hecho, hasta el día de hoy tengo 326 trabajos y no fallé en ninguno.
Claro, un montón. Y vengo desde antiguas temáticas, he hecho desde ambiente, de acceso a la información pública, ahora violencia de género, no es que empecé este cuatrimestre. Hace años que vengo con esto y tengo el 100% de éxito. Jamás he fallado un solo trabajo final de graduación de los 326 que hice. Claro, sí. De hecho, hay alumnos que los tengo desde FIP 1, FIP 2, Yo TFG, defensa próximamente. del trabajo. Ya el último tramo de la carrera lo hicieron todo conmigo. Y eso a mí me enorgullece decirlo porque me lo he ganado. Sí, sí. Por eso es que cuando uno está seguro de lo que hace, como yo siempre les digo en TFG, muchos me dicen, y esto es caro, ¿no te parece? Y yo siempre les respondo, es que esto no es una necesidad, esto es un lujo. Los lujos tienen un costo. Porque vos Y en sí, sí ya. pagás el no ocuparte, no pagás mi talento, pagás tu despreocupación o tu tranquilidad, llámalo como quieras. Porque literalmente la materia de TFG se aprueba mientras vos ves Netflix en tu casa, porque el que está atrás soy yo. Sí, Y literalmente se los digo, ¿eh? sí, sí. Entonces, esto no es una necesidad, es un lujo y los lujos no se los pueden dar todos en ese sentido. Pero volvemos a lo mismo, si la universidad te enseñara a hacer un trabajo final de graduación, que es lo que correspondería, Sí. no tendrías que pagarlo afuera lo que vale. Porque muchos creen que son 12 hojitas. Sí, bueno, andá a aprender los 4 o 5 años de metodología científica para poder redactar esas 12 hojitas y vamos Qué a ver materia después a ver horrible. si no vale lo que lo cobro. No, es que no te prepara la universidad, olvídate, imposible hacer ese trabajo solo. No, no, es que no es imposible. Es imposible en la universidad porque no te preparan. Claro, sí, porque no te... Ahí está el tema. Sí, sí, Porque yo es verdad, sí, las 12 hojitas, si me pongo un día, en un día te puedo hacer un trabajo final de graduación, pero para yo poder hacerlo en un día, estuve estudiando casi 5 años. Entonces, repito, no es el tiempo que pagan mío, sino es el conocimiento de que yo lo pueda hacer en tan poco tiempo. Pero bueno, a veces la gente todo no lo entiende y buscan los precios más baratos. Y a ver, a veces les va bien, no te voy a decir que no, pero muchas les va mal. puede fallar. Y puede fallar en ese sentido, a ver. Pero bueno, como digo yo, lo bueno vale. Yo prefiero pagar mi tranquilidad y no tener un Y sí, sobresalto en el último tramo de la carrera cuando quiero terminar y sin no ni tengo hablar. ganas de nada. Por eso te repito, estos son servicios que son lujos, no son necesidades. Y los lujos no se los pueden dar todos. Triste, pero cierto, en este Sí. caso. Bien, bueno, dejamos la clase de acá por hoy. No sé, pues falta mucho, a ver. Espera. No, falta re poquito. 34, no, terminamos hoy esto. Sí, terminamos y ya está. Bien, en cuanto a la responsabilidad por evicción, tenemos la citación por evicción, que es cuando el adquirente, en un proceso del que no pueda resultar la evicción de la cosa, ¿no? Hablamos del garante citado a juicio, que es lo que yo te decía recién de la Sí, compañía aseguradora, por ejemplo, la citación en garantía de la aseguradora por el accidente de tráfico, tiene que comparecer, es decir, presentarse, ¿no? En los términos de la ley de procedimiento. Ahora bien, el adquirente puede seguir actuando en el proceso, en este caso, por supuesto. El 1048 te va a decir el cese de la responsabilidad por evicción, que es cuando el adquirente, aquel que compra el producto o lo que sea, no cita al garante o lo hace después de vencido el plazo, ¿no? Es decir, vos citás a la aseguradora en garantía una vez que se vence el plazo para sí, reclamar el accidente de tráfico, por ejemplo. O si el garante, es decir, la aseguradora, no comparece al proceso judicial y el adquirente actúa de mala fe y no opone las defensas pertinentes, ¿no? O no las sostiene o no prosigue en los recursos ordinarios. O incluso cuando el adquirente, quien compra el producto, se allana a la demanda, es decir, admite todos los hechos de la demanda, sin la conformidad de la aseguradora, por ejemplo, en este caso. ¿Por qué? Pues la aseguradora tendría que responder porque vos admitiste los hechos, que es decir, que la cagada del accidente te la mandaste vos. claro. Claramente la aseguradora está para mentir por vos. ¿Por qué? No porque sea bueno y te quiera cubrir, sino porque Sí, justamente mintiendo por vos se cubren ellos que son los que tienen que pagar. Por otro lado, en base a esto vos tenés el derecho a pedir la resolución y extinción de la responsabilidad por prescripción adquisitiva. ¿Qué es todo esto? Bien, cuando vos pedís la resolución, hablo de unos defectos, ¿no? Pues puede ser uno o varios,
en el título, en los cuales afectan el valor del bien, de manera tal que si vos lo hubiese conocido no lo habría adquirido. Es decir, si a mí la fábrica me dice que el airbag del auto no funciona, no voy a comprar un auto con un airbag Claro, defectuoso, obviamente. claramente, ¿no? O si una sentencia o hay un laudo, el laudo arbitral, el laudo, bueno, no te lo expliqué, esto se explica en procesal, pero te lo voy a explicar ahora. La sentencia la emite el juez, el laudo lo emite el árbitro, por eso se llama laudo arbitral. Los árbitros, que son básicamente como te lo define la ley, amigables componedores, no emiten sentencias cuando son jueces, emiten laudos arbitrales que en sí, para que vos lo entiendas, son los acuerdos extrajudiciales. Bueno, Entonces el laudo arbitral, ¿no? Así como la sentencia judicial en caso de que se llegue a juicio, porque de la mediación, que es donde está el árbitro, no ha resultado, ambos dos pueden producir la evicción en este caso. Entonces, cuando se extingue la responsabilidad por la prescripción adquisitiva, bien, cuando el derecho en sí de la persona que adquiere se sanea, es decir, cuando vos te solucionan el problema, cuando vos te dan, por ejemplo, o te cambian el airbag o te dan un vehículo nuevo porque el defecto no se puede arreglar. En ese caso, sanean tu problema, entonces se extingue la responsabilidad por prescripción adquisitiva. Ya sea por el transcurso del plazo de la prescripción, se extinguiría la responsabilidad también por evicción, ¿no? Porque en sí, si a vos te sanean el problema, lógicamente se extingue el derecho de reparar porque vos ya no estás privada del uso de la cosa que claro, compraste. Por ende, si se extingue uno, por lógica, se extingue el el otro. otro. Ahora bien, falta la última arista del cuadrito ese que te había mostrado yo al principio y te dije que tenías que tener Los en vicios. cuenta, que son los vicios ocultos en sí. Y acá vemos todo este concepto, ¿no? Del viejo código velezano y del nuevo que yo te introduje. En sí, en el 1051 vas a tener los vicios ocultos que abarcan defectos del bien, que son propiamente los vicios ocultos, y los vicios redivitorios, que es lo que yo te decía, que en Sí, sí son una categoría, volvemos a repetir, agravante de los vicios ocultos. Por eso, en sí, un vicio oculto son defectos, básicamente, que van a existir al momento de la adquisición y vos no los vas a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué son los vicios redivitorios? Son también defectos que va a poseer el bien y van a existir también al momento que vos lo compres, por ejemplo, un departamento, y también los vas a desconocer porque no sos entendida en la materia, por ejemplo, ¿no? Y estos defectos hacen a la cosa impropia para su destino, pero la diferencia entre el vicio redivitorio y el vicio oculto es que el vicio redivitorio, además de hacerlo impropio para el uso que vos le querías dar, lo va a hacer en razón de defectos estructurales o funcionales. claro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que vos compres o alquiles un departamento que alquiles una propiedad para uso de negocio, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber un defecto en la estructura que hace que a vos se te caiga el techo, por ejemplo. Entonces, si vos lo alquilaste para uso de oficinas, por ejemplo, y a vos se te cae el cielo raso, claramente esa oficina está inutilizada, ¿no? Sí, O, no sé, debido a la fuga de un caño de agua, se te queda sin luz el departamento, las oficinas, ya ahí hablamos de un uso funcional, ¿no? No me estaría funcionando para lo que yo lo adquirí, que es para oficinas, por ejemplo. O que también se disminuya en sí, porque puede ser que una sola oficina no la puedas usar, pero el resto sí, es decir, no es una inutilización total, sino parcial. Es decir, que bajo este supuesto se disminuye la utilidad en medida de que si vos lo hubiese conocido, claramente no lo hubiese adquirido. Porque si yo compro o alquilo un piso completo de 20 oficinas y puedo usar 15, esas 5 oficinas que yo las estoy pagando a mí me representan pérdida de dinero. claro. Entonces yo no quiero perder dinero, claramente. Si lo hubiese conocido que esto estaba, no hubiese adquirido, porque no voy a adquirir cosas para perder plata, lógicamente. Por eso es que ahí se los puse en negrita, el Código Civil se refiere a los vicios redivitorios como un agravante de los vicios ocultos. En sí es lo mismo, la única diferencia es que el Sí, vicio redivitorio lo hace, ¿no? Te priva en razón de la estructura o función no para lo que vos funciona. querías adquirir la cosa. Ahora bien, volvemos a la base, los requisitos en sí de los vicios ocultos es que primero tiene que existir al momento de adquirir el bien, ¿no? Ya que si el vicio es posterior a la enajenación, lo va a tener que soportar el adquirente. ¿M? Por ejemplo, que el vicio aparezca producto eh, del mal uso
¿no? De la propiedad, bueno, en ese caso vos usaste las cosas mal, se rompen, las vas a tener que pagar vos, no es producto, no es problema de quien te alquiló. Por eso dice que tiene que haber existido al momento de adquirir la propiedad, ¿no? Si lo ponemos un ejemplo fácil con el departamento. Por otro lado, el adquirente, es decir, vos que alquilás, tenés que probar que el vicio existía cuando la adquisición, es decir, cuando vos entraste a alquilar la propiedad, que ya había humedad en la pared, por ejemplo. Por otro lado, el vicio tiene que ser desconocido por el adquirente y oculto, es decir, y hace referencia taxativa que cuando se habla de oculto, lo que se tiene que tener en cuenta es que vos no lo has podido advertir a pesar de haber revisado la cosa con prudencia y diligencia. ¿Por qué? Porque acá está el truco. Para vos probar el vicio oculto, el Código Civil y Comercial te dice que es tu deber, como persona adquirente, haber revisado la cosa para después haber reclamado. Sí. ¿Por qué? Pues si vos no lo revisaste, en este caso, después no podés reclamar. Por otro lado, a vos se te puede ocurrir, bueno, a ver, yo no soy plomero, gasista, albañil, no puedo estar en todo, no puedo saber de todo. ¿Qué sé yo? Si la manchita que tiene la pared es una mancha de Claro. humedad o es un daño que tiene la pintura por el, no sé, el desgaste del roce de algún mueble que había ahí. No tengo idea. Bien, ante ese caso, es el caso, por ejemplo, de la compra del cuadro de arte. Vos no sos curadora, por ejemplo, ¿no? Entonces vos vas a comprar una obra de Sí, arte. Entonces, como vos no tenés idea, llamás a un experto, que es el curador, aquel que trabaja en los museos con las obras de arte y aquel que está certificado para decirte si la obra de arte es original o una copia. En este caso sería igual, es tu deber revisarlo. Vos no tenés idea, bueno, llama a alguien que lo sepa. Ahora, si ese alguien no lo pudo ver, o vos lo pudo ver, en ese caso es igual, vos cumpliste con tu deber, estás probando que el vicio, vos cumpliste con tu deber de revisarlo y no lo has visto, pero existía al momento de la garantía. O, por ejemplo, mucho pasa también que o alquila un departamento, en este caso, y el dueño te dice, bueno, sí, hay humedad, pero en estos días viene el claro. albañil y no te preocupes, hasta que venga el albañil te lo cobro más barato. El albañil nunca va a venir y vos vas a tener una mancha cada vez más grande. Sí, nosotros cuando alquilamos le faltaba pintar al departamento. Ah, estaba pintado, pero estaba todo con rayas, con manchas. Y bueno, después cuando lo fuimos, obviamente lo tuvimos que pintar igual. Claro, bueno, tal cual, eso no debió suceder, pero bueno, es un claro ejemplo de lo que pasa acá en los vicios ocultos. Que en sí, bueno, eso no es un vicio oculto, es una crotada, pero al margen. Porque mientras no tenga defecto estructural, que hayan pintado como Sí, el sí, diablo es sí. otro tema en sí. Después tener los requisitos para que el vicio oculto sea considerado vicio redivitorio, que eso es muy importante que lo sepas. Que, bueno, en sí es lo que te expliqué recién, ¿no? Que además de existir al momento de adquirir, que tiene que ser reconocido por el adquirente y oculto, debe ser grave en razón de estructura, perdón, en razón estructural o funcional, que es lo que yo te explicaba. Porque porque no es el hecho de decir que el vicio es grave, porque en sí el vicio oculto es grave y el vicio redivitorio también es grave, los dos son iguales. Sí. La única diferencia es que el vicio redivitorio lo hace de forma tal que sea impropio para el uso y además te prive a vos de en razón de la estructura, o de lo estructural o de lo funcional. Esa es la diferencia que vos vas a tener que hacer Sí. para saber si es un vicio oculto o es un vicio más grave que el oculto, es decir, un redivitorio. Por eso es importante que primero sepas la diferencia entre el vicio y el defecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que una cosa carezca de cierta cualidad no es lo mismo a que sea distinto a lo que vos hayas querido comprar, en este caso, ¿no? Porque una cosa viciada no es una cosa defectuosa. Es el ejemplo que yo les pongo con... bueno, ahí lo tienen al final, ¿no? Básicamente esto es lo importante que sepan. Si se acuerda, por ejemplo, ¿no? Comprar un motor de 100 caballos de fuerza y a vos te entregan un motor de 75, es decir, a vos te entregan algo distinto, pero no está viciado, es distinto, funciona igual a Claro, sí, sí. 75. Distinto sería un motor viciado, por ejemplo, de 100 caballos que no levante más de 75. Ahí tenemos una cosa viciada, no una cosa distinta. Por eso, en razón de este ejemplo, es que vos tenés el deber de comprobar, ¿no? Que la cosa que vos vayas a alquilar, el departamento, esté libre de vicios ocultos, en este caso. ¿Se entendió por qué es importante que vos Sí, sepas eso?
Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo se aplica? Bueno, primero hay vicios de todo tipo, aquellos que reúnen cualidades y otros que no las reúnen, y no por eso no dejan de ser graves, pero no reúnen todas las cualidades. Por ejemplo, ¿no? Puede haber vicios ocultos que no reúnan las cualidades de ser vicios redditorios, pero no por eso deja de ser un vicio y no por eso tiene que ser subsanado, ¿no? Por eso en sí el acreedor, ¿no?, de la garantía puede reclamar que se subsane el vicio o reclamar un bien equivalente, como te dije anteriormente, si es reemplazable. Por ejemplo, no sé, X producto que vos compras en Mercado Libre. O como a mí me pasó la semana pasada. Pedí un montón de productos, ¿no? Que hice una compra muy, muy grande Sí. por mucho dinero. Vino el producto en tiempo y forma, divino. Yo justamente entré a darle la clase a ustedes, 2 minutos antes lo recibí, lo dejé ahí No, al costado. Terminada la clase me pongo a constatar el producto. Venían en dos bultos, porque era muy grande. Uno de los bultos, perfecto. El otro de los bultos, cuando lo abro, adentro estaba todo absolutamente roto. no, Todo roto, estaba embalado como el diablo, por no decir otra palabra, y además parece que lo trajeron a las patadas. Entonces al otro día me tuvieron que traer a la mitad de los productos que vinieron rotos, claro. en este caso. Por otro lado, vos tenés los vicios ocultos graves, ¿no? Que en sí son vicios redimitorios y son graves, ¿m? Que no más que lo que te expliqué recién, básicamente. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra, no, acá hay una explicación que a vos te van a pedir, que la hace un profesor en particular, y es que vos le digas la diferencia entre un vicio redimitorio y un vicio agravado. ¿M? Vos le podés dar toda la explicación que yo hace más de una hora te estoy Sí. dando y el tipo no le va a importar y te va a decir que está mal. ¿Por qué? Porque ¿Qué está quiere mal, escuchar? no, no es porque está mal, justamente es porque no escuchó lo que quiere escuchar. Este profesor en particular, lo único de todo lo que yo te vengo diciendo que no está mal, está bien, pero no Sí, es lo que él quiere escuchar. Lo único que quiere escuchar es que la diferencia entre el vicio oculto y el vicio redivitorio es que el vicio redivitorio te da la posibilidad de la resolución del contrato, el vicio oculto no. claro. ¿Por qué? Porque Voy a el vicio anotar. oculto es pasible, como te dice el cajoncito de arriba, de ser subsanado. En cambio, el vicio redivitorio, vos sos la que elige si quieres subsanarlo o si directamente rescinde el contrato. Claro. Esa es la única de toda la explicación que yo te vengo dando y de las muchísimas diferencias que hay, esta es la única que le interesa escuchar. Por ende, vos le decís esto y te ahorraste todo el Y resto ya de la está. explicación. Fin, pasamos a otra pregunta. No porque el resto no sirva, sea de Sí, menor sí. importancia o esté mal, sino porque lo que el tipo quiere escuchar es esto, básicamente hablando. Eso tomaste nota, pues es importante que lo Sí, ya sepas lo anoté y como... lo resalté. Bien, perfecto. Luego tenés, bueno, la ampliación convencional de la garantía, que ya te la expliqué, es exactamente lo mismo que vimos en el otro slide, por eso me tomé el trabajo de explicarlo antes a detalle. Y lo que sí tenés que saber, en razón de lo que te acabo de explicar, del vicio redivitorio, es cuándo vos podés solicitar la resolución del contrato, ¿no? Primero, partiendo clarísimo, que ya lo vimos en el eje 1, la diferencia entre rescisión y resolución, no es lo mismo. Entonces, la resolución del contrato es cuando hay un vicio redivitorio, un vicio oculto grave, un vicio redivitorio en sí, y la cosa se hace impropia para su destino o se disminuye la utilidad de modo tal que si vos lo hubieses conocido no lo hubieses comprado. Acá te da el fundamento de lo que te acabo de decir, la diferencia entre el vicio oculto y el vicio redivitorio. Repito, el vicio oculto hay posibilidad de ser subsanado. El vicio Sí, redivitorio da la opción, de además elegir. de ser subsanado, de poder rescindir el contrato, por ejemplo. Por eso es que vos tenés en el 1051 la responsabilidad por vicios ocultos, que de hecho, te lo voy aclarando por si no lo sabías, en el Código Civil y Comercial no vas a encontrar más la definición de vicios ocultos, justamente por lo que yo te acabo de decir, que vas a encontrar redivitorios, ¿no? Pero da una aproximación en el inciso A y B, es decir, los defectos que no comprenden las exclusiones. Vos por contraposición lo tenés que deducir. Es como cuando vos querés encontrar la capacidad en el Código Civil, no te Claro. la va a decir. Vos arrancás hablando de la incapacidad y por ende, perdón, la incapacidad al revés, no te la va a decir.
Vos empezás hablando de la capacidad y por lógica de contraposición la incapacidad la deducís en todo lo que no comprende la capacidad. Acá es igual. En cambio, el inciso B es un poco más claro. ¿Por qué? Porque te va a decir que los vicios redhibitorios en sí van a ser los defectos que, justamente, volvemos a la famosa frase, hacen a la cosa impropia para su destino por razón estructural o funcional, y que si vos hubieses sabido no lo hubieses comprado, bla, bla, bla. Acá en vicios redhibitorios y vicios ocultos, esta es la segunda frase famosa. Al punto tal que te la va a acordar de memoria. Me la voy a aprender entonces. Tal cual. Por eso es que hablamos de la caducidad de la garantía, lo que hace, por supuesto, al cese de la responsabilidad por vicios ocultos. En cuanto a que si la cosa es un inmueble, por eso yo siempre pongo ejemplos estúpidos, pero son fáciles de entender porque siempre todo termina en un departamento. Por ejemplo, cuando transcurran 3 años de que se recibió, si vos en 3 años no reclamaste, perdés la garantía, básicamente. Sobre todo cuando hablamos de una compra, ¿no? En sí. Porque estos ejemplos están orientados a compras de un departamento en alquileres. Ahora, si la cosa es mueble, cuando transcurren 6 meses desde que se recibió o puso en funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá no hablamos solo de departamentos, acá hablamos de cosas. Por ejemplo, no sé, una planta automotriz que compra una línea de ensamblaje a China, por ejemplo. Entonces vos la recibís, pero vos estás armando tu fábrica, vos no la vas a conectar ahora a la línea de ensamblaje, Claro. pero puede ser que cuando la conectes en 2 meses después que la compraste, veas que el producto es defectuoso. Por eso te dice desde el momento en que se recibió o se puso en funcionamiento la cosa, en este caso, ¿no? Ahora, lo que hace en sí a los contratos de consumo, que es otra lista de esto, cuando hablamos de contratos de consumo particularmente, por eso que yo te decía, no sé si te acordás, que no estaba de acuerdo con el último ejemplo de los contratos de defensa del consumidor. Sí. Bueno, es por esto. Hablas de defectos o vicios de la cosa en cuanto a que debe, por supuesto, ser subsanado. Por eso en que en sí, cuando esta subsanación se suscita, es decir, cuando el daño, perdón, es reparado, ya sea que al consumidor no le resulte satisfactoria la reparación, ya sea porque no reúne las condiciones óptimas o no cumple el uso destinado, porque por ejemplo en los teléfonos pasa mucho. Vos por ahí tenés un teléfono que en tecnología vos te compras el último hoy en 2 meses viejo. Sí. Entonces el seguro, vos lo compraste por 2 años, si bien el seguro te cubre, pero la fábrica ya no hace más tu teléfono por considerarlo viejo. Ahí vas a salir ganando porque tienen 2 opciones. Como el teléfono es discontinuada la fabricación, la lógica indica, la lógica no, la ley indica que te tienen que dar un igual, y lógicamente no pueden porque no se fabrica más, o te tienen que dar el siguiente mejor al que compraste vos. A vos te pasó eso, me De habías hecho, a mí me contado. pasó eso con el Huawei, Sí. que lo cambié por un Motorola último modelo. Después ahora tengo Samsung, pero bueno, a mí me pasó eso. Ahora puede ser que no tengan ese producto, pero te ofrezcan uno de una marca similar, que una marca similar sabemos que a veces lo, entre comillas, similar es mucho peor. Sí. Entonces, si bien es verdad, vos cumpliste con tu deber de proveedor, me reparaste el producto, me ofreciste uno similar, por ahí ese similar no reúne las condiciones que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Pasa con la computadora, por ejemplo, si yo voy a comprar una computadora con una placa de video específica, pues soy diseñador, y esa computadora viene defectuosa y no tenés más, y me das una con una placa similar, puede que con muchos requerimientos que yo le exijo cumpla, pero no va a cumplir con todos. Entonces, vos cumpliste con tu obligación, pero la cosa no reúne el total de Claro. las condiciones que yo necesito. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Entonces vos ahí podés pedir la sustitución de la cosa por otra de idénticas características, que en este caso no sería posible porque no se fabrica más. Podés devolver las cosas, es decir, la máquina que vos fuiste a comprar en el estado en que se encuentre y que te devuelvan el importe del producto. O obtener una quita proporcional del precio, que a veces tampoco se puede, pero ¿qué pasa? Te dan un voucher por una compra de otro producto Mal, sí. por un precio similar. Bueno, ahí la ley lo avala, estaría en el acuerdo entre Claro. privados. Si a vos te conviene decir, bueno, a ver, me fumo esta máquina de por ahí por 2 boludeces que no puedo hacer, me la quedo igual, y la diferencia, no sé, la compro en otro producto, por ejemplo. Claro, sí. Pero bueno, eso es un acuerdo privado entre partes. Y con esto hemos terminado este horrible eje.
Falta uno todavía. Yo ya quería decir material. No, eje. Pero bueno, viste que en sí la clase no es compleja. Lo que No, pasa estuvo que... buena hoy igual, entendí bastante. Y lo, Estoy atolondrada de todo lo que dimos, pero entendí bastante con los ejemplos y todo. y lo que pasa es que, a ver, es lo que digo yo te la hago relativamente entendible porque domino el contenido. Ahora vos cuando te sientas a estudiar es muy probable que Sí, haya palabras que las tengas que buscar. sí, ya fui anotando igual más o menos los significados y Claro, en este caso para poder hacer estas interconexiones que sí, yo te digo. Igual ahora esta clase la subo, así que la van a poder ver nuevamente. Pero bueno, bueno, la idea es que te vayas interiorizando en lo que son eh, el vocabulario de la materia. Porque en sí hay materias como constitucional, que es básica y deducible, o privado uno, que son los contratos que están al alcance de todo el mundo, incluso cosas de consentido común las sacás. Pero particularmente en civil, que también es civil, tres contratos, ya hablamos de específicos contratos sí. y que cada uno lleva su universo de vocabulario particular. Por eso en sí, en ese caso, yo les recomiendo que contrato vayan estudiando porque encima esta sujeta es bastante incisiva. Claro. eh, Así como la boludez del profesor esa que le preguntó lo de la diferencia, que por eso te digo, a veces la respuesta no está mal, pero como no es lo que están acostumbrados, lo que quieren Claro, no escuchar, es lo que quiere escuchar. que por otro lado yo siempre digo, bueno, yo no estoy en su cabeza, no sé qué es lo que quiere escuchar, oriénteme la pregunta donde usted quiere y yo se la digo, o no, pero bueno, en cuyo caso ahí va a tener un, digamos, un fundamento para desaprobarme. Claro. En ese sentido, sí, a veces los profesores, como te digo yo,